Pero bueno, eso está pasando el 1 de octubre, donde el rey le hicieron un desaire al rey español. Ahora quisiera tomar un momentito para llevar todo a la República Dominicana, pero a Nueva York. En el día de ayer pasó algo, en una entrevista que le hicieran al presidente Leonel Fernández. Miguel, te mandé los audios ahí. Yo quisiera que pongamos el primero para ver cómo la República Dominicana es un híbrido. Es un híbrido gobernado en algunos aspectos por un presidente que ha tenido todos los reconocimientos por el presidente Joe Biden, por todo, y que ha hecho un gobierno de cambio, ha traído personas frescas, pero también ha tenido muchas debilidades porque tiene personas al lado que no entienden, que no disciernen y que no saben ejercer las funciones de los ministerios. Y vamos a escuchar a un 3 veces presidente cómo aborda el tema, tanto económico como político, y cómo se puede ver que República Dominicana es un híbrido político increíble, donde tenemos una estabilidad económica, macroeconómica, pero a su vez en República Dominicana hay mucha parte de la población que está pasando penurias, hay mucha riqueza, pero hay mucha pobreza. La pobreza no se va a poder erradicar nunca en la vida, pero sí se va a poder mitigar y se va a poder tratar de sacar a más personas de la pobreza e insertarla a una clase media, a una clase que pueda llevar el pan y la comida a su casa. Vamos a escuchar al presidente Leonel Fernández específicamente en las entrevistas que le hiciese ayer, El Sol de la Mañana, en Nueva York. Y la agenda que ha agotado el presidente Fernández estableciendo asuntos económicos y políticos y de cómo él ve que República Dominicana es un país que tiene un crecimiento mayúsculo, pero a su vez está manejada por personas inexpertas. Escuchémoslos. En el ámbito nacional, la Fuerza del Pueblo está en estos momentos celebrando su congreso. El primer congreso ordinario, el doctor Franklin Almeida Rancier, que será seguido de un congreso elector, de Manolo Tavares Justo, donde por vez primera vamos a lograr elegir las autoridades del país. Cuando hablaba del gabinete de la sombra, obviamente me refería en principio al propio partido nuestro, o sea, que tiene secretarías que de alguna manera simulan lo que son los ministerios. Y esas secretarías pues tienen que obrar como si fueran el gobierno de la sombra, ¿eh? En cuanto a posibilidades de alianzas, bueno, ya el tiempo dirá, iremos avanzando. Prefiero político, yo sé que el electoral en este momento no hay espacio para eso. Como oposición en algún momento vamos a converger, ¿verdad? Aún sin ponernos de acuerdo. La lógica y la razón indica por dónde una oposición se construye. Entonces el tiempo irá un poco determinando el camino a seguir, pero consideramos que sí hay que fortalecer la oposición en República Dominicana. Al fin y al cabo, hay 3 partidos fuertes, ¿no? El partido de gobierno, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Luego hay muchos otros partidos, pero son partidos que no tienen la estatura y la influencia en el pueblo dominicano que tienen estas 3 organizaciones políticas. Con el otro comentario del presidente Fernández. Pero antes que tú me lo subas, yo quiero hacer una acotación. Y es la visión que tiene el presidente Fernández, que es la que México no adoptó. El presidente Fernández lo expulsaron prácticamente del Partido de la Liberación Dominicana. Y tiene hoy la madurez política de decir, no, hay 3 partidos fuertes. El gobierno, PRM, nosotros como Fuerza del Pueblo, que obtuvimos el 30% de la votación el pasado torneo electoral, el 20 de mayo, el 19 de mayo, y el Partido de la Liberación Dominicana, que a pesar de haber sacado un 10, el presidente lo reconoce como un partido grande. Porque es una sabiduría de que tú no sabes lo que va a pasar mañana. Ahora, ¿qué sí yo espero de la Fuerza del Pueblo? Y este corte, quiero que lo guardemos. Es que a la Fuerza del Pueblo hay que darle la sabiduría y el entendimiento que tiene su presidente Leonel Fernández, de abrazar, de unir y de recibir en su partido. Los dirigentes de la Fuerza del Pueblo tienen que abrir su partido. Tienen que dejar que gente joven comience a liderar los espacios políticos. Porque no todo el mundo tiene las características de Leonel Fernández. Por eso cuando a Leonel Fernández le hablan de Omar Fernández, se enorgullece. Y
en un comentario que creo que lo vamos a poner luego, especifica: yo siempre he pasado la antorcha. Y se entiende que la Fuerza del Pueblo sí tiene dos liderazgos robustos y acoplados, que es el liderazgo del presidente Leonel Fernández y el liderazgo de nuestro nuevo senador para la capital, que ha sido una conquista del bochismo en la capital. Porque tuvimos a Reinaldo Paredes desde el año 2002 como presidente, como senador en la capital, ininterrumpido hasta el 2020. Hoy regresa el bochismo que lo encarnó José Tomás Pérez, Reinaldo Paredes Pérez, y hoy lo encarna Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández, y con una preparación y una humildad que lo caracteriza. Ojalá y la Fuerza del Pueblo emule esto que está haciendo con Leonel Fernández, esto que está haciendo con Omar Fernández, que es recibir, abrir. No pueden seguir las mismas personas en los mismos puestos que no han dado el resultado necesario en lugares estratégicos. No es que se vayan, no es que dejen el partido, no es que le entreguen, sino que apoyen, que lo apoyen. A medida que esto pase, van a poder ver más pledeístas irse a la Fuerza del Pueblo, más PRMistas irse a la Fuerza del Pueblo, porque es el partido que tiene el líder. No es porque ahí estén hombres y mujeres que tengan vocación de poder, porque los únicos dos que tienen vocación de poder en ese partido son Leonel y Omar, porque los únicos dos que tienen vocación de poder en el PLD son Leonel y Omar. No hay. Lo otro debe de comenzar a construirse, porque es una construcción que se ha hecho a medida de que ha pasado la humildad y la preparación. Tenemos que comenzar a preparar los cuadros políticos como lo ha hecho el PRM. El PRM lo que está lleno es en sus direcciones ejecutivas, en sus comisiones ejecutivas, son de jóvenes. Por citarle algunos: Chayo San Lobatón, Sigmund Freud, Guido Gómez Mazara, Carolina Mejía, Jean Luis Rodríguez, Eddie Olivares, Fellito Suberví. Estamos hablando de una camada de juventud que está tomando decisiones y está dirigiendo con menos de 45 años. Con menos de 50 años. Están dirigiendo los escenarios, ¿apoyados por quién? Por todos esos mayores que conocen de la política, pero trayéndole un frescor. Ojalá y la Fuerza del Pueblo, aquí va el comentario, entienda que es abriendo su partido a través del Congreso Franklin Almeida Rancière, donde van a poder llenarse de opción de poder. Porque el Fuerza del Pueblo es el PRM del 16. Fuerza del Pueblo es el PRM del 20. Porque Fuerza del Pueblo nació siendo un partido minoritario, como así lo hizo el PRM, que para el año 2016 fue a unas elecciones siendo un partido minoritario y sacó el 30% de los votos. Es que la historia se repite. ¿Pero por qué? Porque había un liderazgo común, Luis Abinader e Hipólito Mejía, con todos los jóvenes. Prácticamente en todas las instancias de ministerios y direcciones son jóvenes. Y esto se ha dado al traste de que hoy por hoy el gobierno de Luis Abinader se ha visto en el espejo de la frescura, aunque se ha visto en el espejo de la improvisación. Vamos a seguir escuchando al presidente Leonel Fernández y ahí, para terminar de establecer nuestro comentario a raíz de lo que establece el hombre más preparado que tiene la República Dominicana hoy en día. Usted coge el sector eléctrico. Bueno, los apagones no se han resuelto, pero la capacidad de generación de energía es mucho mayor que 30 años atrás. Usted hablaba del tema educativo, usted mismo dijo, después de esa inversión un solo indicador no ha mejorado. Es un fracaso total. Ese es un fracaso. Ese sí ha sido un fracaso. Porque al término del mandato, peor que como estaba. O igual que como estaba. No se ha resuelto. Ahora usted tiene metas. En mi época, ¿cuál era el tema? Cobertura universal. Y logramos la cobertura universal.
Entonces, no hay ningún niño que se quede fuera del sistema educativo nacional por falta de aula. Lo logramos. O sea, esa meta del acceso se logró. Ahora, no basta acceso, ahora necesitamos calidad. Calidad todavía no se ha logrado. Ese es un tema pendiente. No se ha logrado. Entonces, desde ese punto de vista, los gobiernos que han venido después de haberse logrado el acceso universal, pues no han logrado tener éxito en el ámbito educativo nacional. Esa es la verdad. Ahora, cambio estructural ni en Estados Unidos ni en ninguna parte. Hay avances, hay progreso o hay retrocesos. Yo he criticado, por ejemplo, los números que presenta el gobierno sobre crecimiento económico. Creo que manipula. ¿Por qué manipula? Porque si usted tiene en el año 2020 una contracción de menos 6.7% del PIB, resultado del COVID, y el año 2021 usted dice que crece 12.3%, no es un crecimiento orgánico, siempre lo he dicho. Es un crecimiento que se ha medido en función de la contracción del 20. Si lo mide en función del crecimiento del 2019, el año prepandemia, ese es el crecimiento orgánico que le da 4.3. ¿Está mal 4.3? No, está bien. 4.3 saliendo de una pandemia me parece magnífico, pero no exageremos. No vayamos al Foro Económico Mundial a Davos y decir que la República Dominicana es el país que más creció en el mundo con 12.3%. Ese es el mismo Pablo Picasso suyo, presidente. ¿Ese es? El mismo Pablo Picasso suyo. ¿Qué pasó ahí, presidente? Pero en mi caso nunca hubo pandemia de la cual medir contracción económica. Okay. Entonces no había por qué manipular datos. Ahí escuchamos al presidente Leonel Fernández haciendo lo que es una oposición constructiva. Es verdad, estamos creciendo, pero lo hagamos de una manera mesurada, de una manera que podamos llevarle la verdad a la población. Para no politizar el tema, ya que hemos hecho un recorrido desde Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos y regresamos y lo aplatanamos a la República Dominicana, aunque esos comentarios hayan sido en Nueva York, lo que sí podemos saber es que, regresando al comentario inicial, es que la fuerza del pueblo tiene que comenzar a tener humildad dentro de la fuerza del pueblo. Eso lo digo. Debe de comenzar a crear un ambiente de que podamos recibir a todo el mundo. De que se pueda crear las políticas constructivas. Y finalmente, yendo al tema económico que establece el presidente Leonel Fernández, es donde hay los hierros de este gobierno. Y es que se debe de establecer cómo se debe de comenzar a realizar una política que vaya en una información contundente. Rescatar el tema educativo. Y aquí voy a despegarme de este comentario. Está bien que tenemos que comenzar a hablar la verdad de los asuntos económicos. Está bien que tengamos que rescatar el tema educativo. Pero aquí el mayor problema que tiene la República Dominicana es que la gente se está muriendo. Y nadie lo dice. Nadie dice que la gente se muere porque no tiene cómo ir al médico. Que la gente se muere porque está esperando la aprobación de un seguro. Y aquí tenemos una infraestructura, igual que en educación, la tenemos en salud. Pero por voluntad, vemos un ministro de salud hablando plepla, que si la cifra del SIDA, que si no son, que si X, que si Y, mientras la gente aquí se muere. Hay un dato de un joven que lo he escuchado varias veces, se llama Darían algo, no me recuerdo. Y él cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y dice, ya se murió un niño en el África. Y yo diría que no solamente en el África, es que si cuento un poquito más, se muere en la República Dominicana. Se muere en la República Dominicana porque no puede ser atendido. Se muere porque las patologías congénitas y las adquiridas no se pueden corregir por la complejidad de las operaciones, estando la infraestructura del lugar en nuestro país. Así que esperamos que de las palabras pasemos a la acción y de que podamos ver esto en beneficio de las personas que no pueden y no estar trabajando a través o para las personas que pueden. Este es un país que tiene recursos para poder, con una visión holística e integral, darle más cobertura y salvar muchas vidas.